Génesis, capítulo 39, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, Viviendo el propósito de Dios. Y este es el tema número 5. El tema de hoy, disciplina. ¿Okay? Disciplina. Pero aquí disciplina nos vamos a referir al punto que tiene una persona cuando toma cierta actividad. ¿Okay? Cuando alguien va a competir, toma una disciplina de alimentación, de sueño, de entrenamiento. Tiene que llevar una disciplina para llegar a una meta. ¿Ok? Entonces también el cristiano, para llegar a la meta cristiana, requiere disciplina. ¿Okay? Disciplina en su lectura, en la oración, en su familia. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahí que Dios va a empezar a meterle disciplina a José. Pero como te digo, no disciplina en el punto de que te va a la vara, sino disciplina en el punto de que hay que formar ciertas cosas. ¿Okay? Y para eso hay que tener disciplina. Dice ahí: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Otra vez esa frase se repite: Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José, hermanos, José hasta este punto había sido aborrecido, envidiado, rechazado y ahora olvidado. Es decir, estaba lejos de su padre, estaba solo. Pero aquí se pone una frase importante: Jehová estaba con él. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Cómo puedes comprobar que Jehová está contigo? ¿Cómo puedes comprobar eso? O sea, tú dices, bueno, me voy a trabajar o Dios te envía a un lugar X que tú nunca has ido y estás solo. O sea, no tienes a nadie que te apoye. ¿Cómo puedes comprobar que Dios está contigo? Y tú me dices, es que porque sí me salen bien las cosas. Eso es relativo. Porque te pueden salir bien las cosas porque eres diestro en eso. Hay cosas que no necesitas a Dios, ¿eh? O sea, fíjate, para hacer dinero no requieres a Dios. Para hacer dinero requieres ser un buen empresario. O sea, saber invertir, saber cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender. O sea, tú piensas que los de la bolsa de valores tienen a Cristo y saben cuándo comprar y vender acciones. Para hacer eso no requieres a Cristo. No requieres eso. Requieres destreza. Pero para tener un carácter que la gente acepte, que la gente te dé algo sin que lo merezcas, para eso sí requieres a Cristo. ¿Cómo te puedes dar cuenta entonces que de verdad Dios está contigo? Por cómo Dios te abre puertas. Una cosa es que tú abras las puertas, como te digo, por tu destreza, porque tal vez tengas algún talento nato. O sea, todo ser humano nace con algo. Algunos son buenos para la costura, otros son buenos para la computadora, otros son buenos para el fútbol, otros son buenos para el arte, otros son buenos para la pintura, otros son buenos para la música, y con eso se nace. Y puedes abrir puertas para eso, con tu propio talento. Pero hay cosas que ni tu talento puede abrir, solamente Dios. La deportación de José, hermanos, es símbolo de muerte. Cuando José fue deportado y fue convertido en esclavo, su vida, como el hijo libre de Jacob, murió. Es decir, toda esa etapa del capítulo 37 que hemos estudiado, donde era el hijo consentido, la túnica de colores,
el soñador, el que su padre lo quería mucho, todo eso murió. Todo eso se acabó. Había terminado. Y hermanos, eso también pasó con Cristo. Cristo nació en Belén, pero cuando Él nació, nadie sabía que había nacido. Nadie sabía, porque nació en un pesebre. Fíjate, el Rey del universo, el Rey de todas las cosas, el que hizo todas las cosas, nació en un pesebre y ni siquiera el mundo sabía que había nacido. ¿Quién se imaginaba que aquel José que iba entrando esclavo y atado de las manos sería el próximo rey de Egipto? José llegó a Egipto para parecerse a los egipcios, es decir, no que tomara sus costumbres, sino que tuvo que aprender su lenguaje, tuvo que aprender su cultura. Mira, por decir, yo que he estado leyendo un poco, por decir, sobre la cultura asiática, es muy distinto como ellos viven a como nosotros vivimos aquí. Si tú te llegas a ir a ese país, ¿qué tienes que adaptar? Primeramente su lenguaje, porque el lenguaje no es español, ¿no? Chino mandarín, hablan, no sé, coreano, hablan japonés, hablan pakistaní, ¿ok? Puedes saber inglés, pero a veces en esas regiones el inglés no te funciona. O sea, hay muy pocas gentes asiáticas que saben inglés. Entonces, si tú vas a esos lugares, tú tienes que adaptar primero tu idioma. Segundo, tu manera de vivir, porque ellos tienen un ritmo de vida que es muy distinto al mexicano. Otra cosa, su gastronomía. La gastronomía asiática es muy distinta a la gastronomía mexicana. A nosotros los mexicanos nos gusta mucho lo picante. Allá eso casi no existe. Al mexicano le gusta que sus 6, 7 tortillas. Allá no vas a encontrar eso. O sea, vas a encontrar a lo mejor una tortilla, pero no vas a ver como aquí, porque la gastronomía es distinta y tienes que adaptarte. Es decir, como que te estás haciendo asiático, no te vas a hacer parecer, o sea, no vas a ser en verdad, pero te adaptas a esas cosas. José tuvo que hacer lo mismo. Hebreos 2:14, vamos a ver ahí. Porque Cristo hizo lo mismo, Cristo hizo lo mismo. O sea, es obvio que cuando José llegó con Faraón, él ya sabía muchas cosas de la cultura egipcia, ya lo sabía. O sea, ya sabía su lenguaje, su sistema de numeración, ya sabía sus costumbres, su manera de comer. O sea, ¿por qué José almacenó grano? ¿Por qué no almacenó mejor frutas? Entonces, bueno, porque el grano dura más. Bueno, sí, pero eso también tiene que ver con la gastronomía egipcia. Eso lo tuvo que aprender. O sea, eso no llega de que, Dios me reveló esto y ya. No. O sea, hay cosas que las tienes que saber por sentido común. Por sentido común. Dice ahí, 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes participaron de carne y sangre? Nosotros tenemos carne y sangre. ¿Okay? Nosotros estamos en este cuerpo y la sangre es la vida. Él también, se refiere a Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí destruir se refiere a inhabilitar. Lo que quiere decir esto es que Cristo, al hacerse hombre, su sacrificio sirve para los que son hombres. ¿Pero qué hace el sacrificio de Cristo con los que son hombres? Lo que hace es inhabilitar el deseo que todo hombre tiene por pecar. No lo quita por completo, pero aquel que está en Cristo tiene una fuerza superior para vivir en el camino de Dios. Dice ahí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Porque ciertamente, dice ahí, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, al encarnarse, la salvación, el sacrificio de Cristo, sirve únicamente a los hombres. Por eso de que, y si Satanás se arrepiente, ¿Dios lo perdonará? Y si al final, o sea, ya hizo todas sus pechorías, y si al final Satanás se arrepiente, ¿Dios lo va a perdonar? No, vamos a decir dos cosas aquí. Uno, él no se va a arrepentir, para empezar. Mira, cuando Satanás cayó, no solamente se volvió malo en el punto de hacerlo malo, su naturaleza, todo de él cambió. O sea, por eso se le cambió el nombre o se le puso un apodo. Su nombre era Lucifer, que significa el portador de la luz. O sea, todo lo que Lucifer hacía era bueno. Antes, todo lo que Lucifer hacía era bueno. O sea, todas sus obras daban adoración a Dios. Cuando él se rebeló, todo su ser cambió. Todo. O sea, ahora todo lo que él hace siempre será para mal. Siempre. Por eso dijo Cristo, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, quiere decir que todo lo que él hace siempre es para destruir. Siempre. O sea, nunca se va a arrepentir. Y segundo, el sacrificio de Cristo no sirve para él. Porque el sacrificio de Cristo no es para los ángeles. Es para los seres humanos. ¿Por qué? Porque se hizo humano. Por eso. Entonces, hermanos, eso no va a pasar, ¿eh? O sea, de que, y si se arrepiente, eso no va a pasar. Dice la palabra que él ya sabe su destino. Satanás ya sabe su destino. ¿Cuál es su destino? El lago de fuego. Él ya lo sabe. Sabe que ese es su destino. Sabe que el tiempo es muy corto para que él vaya ahí. Él ya lo sabe. Entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo, ¿para quién es? Para los seres humanos. Todo ser humano que se arrepiente, el sacrificio de Cristo aplica para él. Dice ahí, versículo 17, 2:17 de Hebreos. Por lo cual, debe ser en todo que semejante a sus hermanos. ¿En qué punto? Semejante. Semejante significa no igual, sino parecido. Eso significa semejante. No igual, parecido. ¿Parecido en qué? Sangre y carne. En eso se parecía Cristo a nosotros. Sangre y carne, dice. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, ¿por qué también Dios tiene misericordia? Obviamente porque Dios es misericordioso, pero aquí ya entra otro factor, que Dios entiende tus debilidades. Por eso dice, fiel sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él, al hacerse hombre, pasó por las mismas debilidades que tú. Él también tenía que dormir. Él también se cansaba. Él también tenía que comer, tenía que beber. Él también tuvo una familia incrédula. Él también, sus hermanos lo aborrecieron. A él también lo traicionaron. A él también lo envidiaron. Así como lo que tú has pasado, él también lo pasó y te entiende. No hay mejor persona que pueda entenderte que Jesús. Dice ahí, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Hermanos, participar de sangre y carne habla de humillación. A ver, entonces, ahora retomando con José. Ahí estaba José, esclavo, sin derechos. Su túnica de colores había sido desechada. La pregunta es, ¿qué había pasado con sus sueños? Pues no que iba a ser rey. ¿No que iba a ser rey? La respuesta es propósito. Fíjate, aquí ya parece
Que todos sus sueños pues se fueron a la basura, porque como un esclavo llegaría a ser rey. Ahí Dios te diría, déjame eso a mí. Así como que, ay Señor, ¿cómo es posible que esto ocurra en mi familia? Y Dios te va a decir, déjame eso a mí. Tú preocúpate por lo tuyo. El hijo indisciplinado tenía que aprender disciplina. El próximo rey tenía que aprender a servir. O sea, José todavía no estaba listo, pero ya empezaba Dios a prepararlo. Entonces, hermanos, el servicio siempre significa andar por el camino más bajo. El servicio siempre significa andar por el camino más bajo. Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas. Pregunta: ¿cómo crees que estaba José en ese momento? O sea, había sido vendido, rechazado, humillado, habían atentado contra su vida porque lo querían matar. ¿Cómo puede un hombre ser feliz en las condiciones más adversas? ¿Cómo puede un hombre ser feliz? Mira, las opiniones modernas hubieran dicho que José se hubiera suicidado. Pero ¿por qué no se suicidó José? Aquí vemos un ejemplo de alguien que, no, es que ya no aguantó más y se colgó del puente. Eso nos habla de que hay un factor que le falta a esa persona por la cual se suicida. Por eso yo les digo, hermano, o sea, aquí eso de que, es que se suicidó y se va al cielo, y me salen con este razonamiento. Es que, entonces quiere decir que si un cristiano se suicida y no se va al cielo, quiere decir que hay un pecado que Dios no puede perdonar. Ese es un razonamiento que sale, porque dice la palabra de Dios que dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿quiere decir que ese pecado no lo perdona? No. Si alguien llega a ese punto de suicidarse, hay algo aquí importante. Génesis 39:2. Ese es el punto. ¿Por qué José no se suicidó? Bueno, ahí dice 39:2. Mas Jehová, dice ahí, estaba con él. Miren, esa frase, hermanos, muchas veces empezamos a pensar que Dios está conmigo porque soy cristiano. No necesariamente. No necesariamente. Tú puedes ser cristiano y Dios no andar contigo. Dios no estar así, o sea, contento contigo. Hay bendiciones, hermanos, que son para todos. Son para todos. Mira, por decir, una bendición que es para todos es la comida. Hasta los malos comen. Esa es una bendición, vamos a ponerlo así, general. Otra bendición general, ¿cuál es? El sol. El sol sale para buenos y para malos. Es una bendición para todos. Otra bendición, la lluvia. Es para todos, para buenos. O sea, cae en el campo del malo y cae en el campo del cristiano. Pero hay otras bendiciones que son exclusivas para cristianos, si obedecen. Si obedecen. Hay bendiciones que son para ellos. Entonces, hermanos, te puede faltar todo, pero que menos te falte Dios. ¿Por qué José no se suicidó en ese momento? O sea, lo rechazaron, lo humillaron, lo desecharon, lo atentaron contra su vida, no lo querían, sus hermanos lo aborrecían, estaba lejos de su padre, todo lo había perdido, era un esclavo, estaba en un lugar donde no lo entendían. ¿Por qué no llegó a ese punto? Porque Jehová estaba con él. Bueno, pero ¿qué significa eso, pastor? Significa que José no se resintió. Eso significa. Eso es bien difícil, hermanos. Es bien difícil eso, en serio.
Significa que José no estaba desdichado, así de que, ay, pobre de mí, no, nadie sufre como yo, ay, pobrecito, déjenme con mi mami, papá, papá, papá. No, ese no era José. Y además eso cuesta. Para eso hay que tener disciplina. Porque no estoy diciendo que nunca llores, no estoy diciendo que nunca pues te lamentes, pero eso no puede ser tu vida. Eso no puede ser tu vida. Lamentarte que, ay, no, hace 10 años tenía para hacer esto y no lo hice, ay, yo soy, ta. No, o sea, ¿puedes remediar el pasado? Ahí está. Y te acuerdas, pues sí. Pero eso no puede ser tu vida. Y para eso hay que tener disciplina. O sea, como dijo Pablo, hay que someter el cuerpo. Te voy a decir varias razones o varias cosas a las cuales José luchó contra ellas. Pero luchó y ahí nos damos cuenta que Jehová estaba con él. Primera cosa, se encontraba en una tierra en la cual nadie le entendía. ¿Te imaginas eso? Llegar a una tierra, a un lugar donde no hablan tu lenguaje. Yo conocí a una hermana que se casó con un suizo y se la llevó a vivir a Suiza. Y dice que uno de los problemas que ella tenía era el lenguaje. Era el lenguaje. Porque, pues ya sabes, en Europa hay gente muy políglota, ¿no? De hecho, su esposo habla un poco de alemán, inglés, suizo y español. Entonces, cuando llegó allá a Suiza, obviamente tuvo que adaptarse. Dice, muchas cosas cambiaron para mí, pero una de las cosas era el idioma. Dice, mi suegra, dice, se burlaba de mí, porque me hablaba en un idioma que yo... Dice, ahora comprendo que él me decía de cosas, me decía de muchas cosas hirientes, pero yo no lo entendía. ¿Te imaginas llegar a un país así? Ese era José. Significa que José tenía un lenguaje diferente y tal vez buscaba una compañía, buscaba un amigo, pero la gente negaba con la cabeza, no le entendía. O sea, te imaginas de que, oye, el baño, ¿dónde está el baño? Te van a decir, no te entiendo, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, es que yo quiero. ¿Te imaginas a José así? ¿Sabes qué significa eso? Completa soledad. Completa soledad. Ahí el único que de verdad lo entendía era Dios. ¿Te imaginas el proceso tan duro que José tuvo que pasar? Y esto, hermanos, ¿sabes con quién pasa mucho? Con los jóvenes, que sienten así como José, que nadie les entiende. Mis papás no me entienden, mi hermano, mis hermanas, mis primos no me entienden, allá en mi escuela, no me entienden. ¿No será tal vez que Dios quiere que hables con Él? Por eso nadie te entiende. Porque lo único que te va a entender es Dios. Por eso Dios permite esa soledad en tu vida, donde sientes que nadie te entiende. Pero, hermanos, eso también pasó con Jesús. Juan capítulo 8, verso 39. Juan 8, 39. Así que si sientes esto de que es que siento que nadie me entiende, o sea, cuento mis problemas, pero yo no encuentro un consejo que sea pues muy acorde a lo que estoy viviendo, ¿no? Muy puntual, que sienta que me llene, es porque tal vez Dios quiere que dejes de buscar al hombre y lo busques a Él. Porque solamente Dios y Jesús van a poder llenar ese vacío que tú tienes. Dice ahí, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y fíjate, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No lo entendían. No lo entendían. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? No le entendían a Jesús. O sea, no entendían las enseñanzas de Jesús. O sea, cuando Jesús les decía, yo soy el pan de vida, ellos siempre lo ponían en el punto terrenal. Quiere decir que no entendían. Cuando Jesús les decía, yo soy el agua viva, ¿qué decía la mujer samaritana? Ah, Señor, dame de esa agua para que ya no venga aquí. Dame de esa agua. No entendían. Cuando Jesús les dijo, derribad este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Sabes cómo no entendían? ¿Sabes qué le dijeron? Blasfemo. Mira, sus mismos discípulos le dijeron lo mismo, no lo entendían. Ahí en Juan 14:9 les dijo, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? 3 años con el maestro, 3 años, y no sabían quién era. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La gente no entendía a Jesús. Sus mismos discípulos no entendían a Jesús. Estaba solo. ¿Por qué Jesús no se amargó? ¿Por qué Jesús estaba solo? Nadie lo entendía. Señor, come. ¿Y qué les dijo? Yo tengo una comida, y es hacer que la voluntad del que me envió. Entonces ellos dijeron, ¿le habrá traído a alguien de comer? No entendían. Sí, hermanos, cuando alguien no te entiende, estás solo. Eso pasa mucho cuando hay problemas en el matrimonio. No se entienden. Y no hablamos de no se entienden de su carácter, no se entienden en el punto de que él quiere una cosa y ella quiere otra. Y cuando hablan entre ellos no se entienden. Y aunque viven juntos, se sienten solos. Hermanos, cuando no hay entendimiento, la soledad viene a tu vida. Pregunta, ¿cómo no meternos en un punto de querer abandonar todo? La respuesta es que Dios esté contigo. En Lucas 10:21 Jesús dijo esto. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Perfecta comunión. Hermanos, pueden irse todos, pero que Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, aún esa soledad no va a hacer que tú pienses abandonar. ¿Te das cuenta que es que yo soy cristiano, Dios tiene que estar conmigo? Sí, su Espíritu Santo está contigo, pero lo puedes tener apagado o contristado. No te sientes solo. José era extranjero en Egipto, pero el Señor estaba con él. Entonces, hermanos, te voy a decir algunos principios aquí importantes sobre esto. Cuanto más mundano es nuestro sentir,
cuanto más mundano sea nuestro sentir, menos vamos a comprender la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te diga su voluntad, todo lo vas a ver terrenal, todo. Así como cuando Jesús les decía, yo soy el pan de vida, el que no come mi carne y mi sangre, ese no tiene vida en él. Pues todos, ¿cómo puede darnos a comer su carne y su sangre? Pues no somos caníbales. No, te está loco. ¿Por qué no lo entendían? Porque eran terrenales. Hermanos, entre más mundanos sea nuestro sentir, menos vamos a comprender la voluntad de Dios. Otro punto. Cuanto más apegados vivamos a las cosas del mundo, más alejados estaremos de Jesús. Pero yo vengo a la iglesia. ¿A qué estás apegado? ¿Estás apegado a las cosas del mundo? Aunque vengas a la iglesia, Jesús no está contigo. Y hermanos, otro punto aquí, otro principio. Cuanto más atados estemos a Egipto, más frío será nuestro corazón. José estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Por eso él no llegó al suicidio ni a resentirse ni nada. No. Estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Y para eso, hermano, se requiere disciplina. Eso es lo que significa que Dios estaba con él. ¿Te das cuenta? Mira, José no permitió que su corazón se amargara, se frustrara, se llenara de odio, de rencor, de deseos de venganza. No permitió eso él. Por eso Dios estaba con él. ¿Ahora te das cuenta por qué Dios estaba con José? Porque él no permitió amargarse, frustrarse, llenarse de odio contra sus hermanos que lo habían vendido. No lo permitió. Oílo bien cómo lo digo, no lo permitió, porque eso depende de ti. El que te dejes llenar por la amargura y el odio, eso es por tu culpa. Aquí no le eches la culpa a otros, eso es tu culpa. Y si tú te llenas de eso, Dios no está contigo. Pero me va bien, sí, tal vez te va bien porque tengas cualidades para hacerlo. Tengas la fuerza física para desarrollar ciertas cosas. Pero eso es relativo. Porque entonces Dios está con Bill Gates, porque tiene mucho dinero. Eso es relativo. Hermanos, el dinero va y viene. Pero mucha de esa gente que tiene mucho dinero vive frustrada, amargada, vive conmiserándose. ¿Dios está con él? Pero la pregunta es, ¿está Dios contigo? ¿O has dejado que esas cosas invadan tu corazón? El odio, la amargura, los celos, la envidia. ¿Has dejado que eso que te invada? Pues tú podrás decir, me salen bien las cosas. Sí, hay que ver por qué te salen bien. ¿Está Dios de verdad contigo? Que puedas decir, no, sí, si yo tengo cosas, pero soy feliz. O sea, si esas cosas me fuesen quitadas, yo seguiría adelante. Entonces Dios está contigo. Pero si tu vida depende de esas cosas, tienes a todo menos Dios. Pero ese es el pensamiento del mundo. O sea, piensas que si te va bien, Dios está contigo. Y si no te va bien, ¿Dios no está contigo? Ese es muy terrenal, muy terrenal. Porque entonces, ¿qué diríamos de Job? ¿Dios estaba con él o no? Y no tenía nada, ¿Qué diríamos de Juan el Bautista? Que vivía en el desierto y comía chapulines y miel. ¿Dios no estaba con él? ¿No dijo Dios mismo que entre los nacidos de mujer él era el más grande?
Entonces ese razonamiento de que si me va bien, Dios está conmigo, y si me va mal, Dios no está, no es del todo cierto, ¿eh? Eso es muy humano pensarlo así. Es muy terrenal eso, pensar así. Debes pensar en las cosas celestiales. O sea, ¿tienes paz? Y no es que no tengas problemas, todos tenemos problemas, todos. Pero ¿tienes esa paz donde no te frustras? ¿Donde puedes dormir? ¿Tienes ese gozo que Dios da? Que sí, ok, pues el trabajo que tienes a lo mejor pues no es de tu mucho agrado, pero ¿tienes gozo de tener trabajo? Porque hermanos, la verdad la situación se va a venir más difícil. Si ahorita está difícil, se va a venir más. Si tienes trabajo, debes tener gozo de tener trabajo. ¿Tienes eso? Tal vez Dios sí está contigo. Pero si aún tienes eso y vives frustrado, tal vez sientes que nadie te entiende. ¿Sabes por qué? Porque buscas eso en los hombres y eso nunca lo vas a encontrar. Número 2. Otro punto de José. José estaba rodeado de servicio a los ídolos y paganismo. Si hay un país, hermanos, donde tenía muchos ídolos, era Egipto. Y lo estudiamos en Éxodo. O sea, Dios les envió, por decir, la muerte del ganado, porque ellos tenían un dios que tenía forma de vaca. Dios les envió ranas, porque tenían un dios en forma de rana, que era el dios de la suerte. Dios les envió moscas, porque había un dios que era el dios de la muerte, que se dedicaba a la inmundicia. También les envió moscas porque ellos, estos hombres que sacrificaban, lo que hacían era matar animales y los dejaban ahí pudriéndose los animales. Entonces, ¿de qué se llenaban? De moscas. Por eso Dios les envió moscas. ¿Por qué Dios volvió en sangre el río Nilo? Porque lo tenían como un dios, el río Nilo. O sea, si había un lugar donde había ídolos, ese era Egipto. Qué casualidad, ¿verdad? Porque aquí, en el mundo, hay muchos dioses. El dios avaricia, el dios lujuria, el dios dinero, San Martín, Santa Cayetana, Santa Catarina, San Jerónimo, San Pablo, ¿no? Muchos dioses. Hermanos, eso significa que José estaba rodeado de personas que no seguían a Dios. Todos eran siervos de los ídolos y nadie servía al Señor. Hermanos, una de las cosas que muchas veces vas a tú a pedir es que tengas un amigo que te ayude a caminar con Dios. Y eso, hermanos, toma tiempo. No esperes que por aquí tú digas, Señor, dame un amigo que también ame las cosas de Dios y para el otro día ya sale. No, hermanos, eso a veces va a pasar años para que tengas algo así. Quiere decir que vas a tener que caminar varios años solo. Ahora, vamos al punto de Jesús. ¿Te imaginas a Jesús viendo a las gentes, cada uno buscando su propio bienestar? Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Que les dijo el Señor, hombre, ¿quién me ha puesto para eso? Date cuenta, o sea, ¿te imaginas a Jesús viendo a la gente buscando su propio bienestar? Buscando su propia comodidad. Cuando Jesús les dijo, yo me imagino esta frase, no os aflijáis por el día de mañana, ¿qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Porque os digo que cada día traerá su afán, mas buscar primeramente el reino de Dios. Él estaba en el sermón de la montaña. Te imaginas a toda la gente, porque Cristo conoce los corazones. Te imaginas que cuando Jesús le estaba diciendo eso, las gentes pensando en su corazón, este no sabe mi vida. No sabe lo que yo estoy viviendo. No sabe que yo tengo necesidades. ¿Tú piensas que no? Es que eso es muy terrenal. Ese es el problema. Que cuando tú escuchas esas cosas, tú viene tu pensamiento terrenal.
tu mente y bloquea la palabra. O sea, ¿tú piensas que Dios no sabe que tienes que comer? ¿Tú piensas que no sabe que tú tienes que trabajar? Obviamente que lo sabe. Y tanto lo sabe que te da las fuerzas para hacerlo. Porque, hermanos, yo me he enterado de casos de que hay gente que se duerme y al otro día no tiene ni fuerza, o sea, se queda paralizada. O sea, que aún las fuerzas para levantarte, cambiarte, bañarte e irte a trabajar vienen de Dios. No pienses que eres tú porque tú comes muchas hojuelas de maíz y tus cornflakes y tus Choco Crispies. No. Eso es de Dios también. Dios podría hacer que, pues, a ver, no te doy fuerza y a ver cómo le haces. Entonces, hermanos, no te amoldes al mundo. No te amoldes al mundo. No adoptes su pensamiento del mundo. El mundo solamente piensa en lo terrenal. Como te digo, parecen animalitos. Comen, duermen, comen, duermen, comen, duermen. ¿Y Dios cuándo? Yo me puse a pensar. El día viernes decían, Acapulco está al 85% de su capacidad. Son muchos vacacionistas. ¿De qué disfrutan? De las playas, del sol, el calor, las piñas coladas. Pregunta, ¿cuánta de esa gente da gracias a Dios porque hay una playa? Yo no me estoy oponiendo a que vayan de vacaciones, no, hermanos, es bueno, es bueno. Pero mira, hermanos, sea inteligente, no vayas en estas fechas. O sea, no, vas a ir a las albercas en esta fecha donde te toca un cuadrito así y estás así en la alberca. Todo sube al doble, ¿o no? Vas a la tienda y deme una coca 600 porque con este calor se antoja. 25. Ay, pero si en el Oxxo cuestan 12. Si quiere. Entonces, yo no me opongo a que vayas a vacaciones. Es bueno. El hombre requiere reposo, hermanos. Requiere reposo. Porque si tú no reposas y nada más estás trabaja y trabaja y trabaja y te vas a enfermar. El hombre también requiere reposo. Pero sé inteligente. Los 20,000 pesos que te vas a gastar en 3 días, en estas fechas, en otras fechas te puede alcanzar para una semana. Pero como el mundo. Pues si el mundo hace eso, yo también lo quiero hacer. No te almontes al mundo. Tú eres distinto. Tú no eres de Egipto. Por eso yo no me pongo que te vayas de vacaciones. Es bueno. Es bueno. Y aquí te vamos a dar la oportunidad de que vayas. Sí, pues es bueno. Sí. Pero hermanos, hoy tanto accidente. En serio. O sea, familias que han muerto en la carretera. ¿Por qué? Porque muchos se dedican a beber. O sea, pones en peligro a tu familia. Entonces, ¿cuánta de esa gente que está en Acapulco da gracias por el agua? Porque ellos no hacen que esté el mar. Ellos no hicieron la playa. ¿Cuánta gente da gracias por la piña donde le dan su bebida? ¿Por qué? Son terrenales, viven para eso nada más. Comer, dormir, disfrutar cuando puedo, comer, dormir. Eso es puramente terrenal. ¿No habrá otra cosa más? Hermanos, eso es Egipto. Egipto es así. Que nada más piensas en comer, dormir. Cuando puedo, disfruto algo, comer, dormir. Y hermanos, eso al final, ese tipo de vida te va a traer pesar. La felicidad no está en el trabajar. La felicidad está en que Dios esté contigo. Otro punto de José. Estaba solo.
estaba solo. A ver, viene aquí una pregunta importante. ¿Por qué en el capítulo 37 de Génesis, que leímos de José, por qué nunca se menciona la frase Jehová estaba con él? ¿Por qué se menciona hasta cuando llega a Egipto? ¿Por qué no se menciona antes? Cuando estaba con su papá, a todo dar, chacoloteo, soñando, toda la cosa. ¿Por qué no dice, y Jehová estaba con José? Porque José estaba solo por primera vez. Porque le había sido quitado todo. Entonces, pregunta, ¿era necesario? Sí. Sí. No, o sea, ya el humanista pues ve eso y, no, que Dios tan cruel. No, yo no haría eso con mis hijos. Bueno, tú no eres Dios. Tú no tienes toda la sabiduría del universo. Pero Dios sí. ¿Era necesario que se fuera a Egipto, que le fuese quitado todo y que estuviese solo? Sí. Sí. Estaba solo, abandonado, despojado de su vestido, odiado, pobre, humilde, miserable. Pero Jehová estaba con él. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué pasa cuando sabes que Jehová está contigo? ¿Qué pasa? Sabes que es oscuro lo que estás pasando, pero sabes que vives en la voluntad de Dios. Sabes que es oscuro lo que estás pasando, pero sabes que vives en la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando entendemos eso, cuando entiendes que es parte de la voluntad de Dios esto que estás pasando, aunque sea muy difícil, eres feliz. Juan 8:21. Juan 8:21. Juan 8:21 dice ahí: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo. No lo entendían. Ustedes son de abajo. O sea, ¿saben por qué no me entienden? Porque pues, ustedes son terrenales. Todo lo ven terrenal, lo quieren discernir con su cerebro de cacahuate así chiquito que... No lo pueden... O sea, hay cosas, hermanos de Dios, que es difícil entender. A ver, si Dios es esto, ¿por qué hay gente que no tiene que comer? Si Dios de verdad existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios de verdad existe, ¿por qué la guerra de Medio Oriente? ¿Y por qué no hay paz allí? Si Dios de verdad existe, ¿por qué tanta prostitución? ¿Se quieren entender con su cacahuatito? Muchas cosas que no es culpa de Dios. ¿Sabes qué? Es culpa del hombre por haber dejado a Dios. O sea, ¿por qué tantas guerras? Porque al hombre le gusta pelear. ¿Tiene un problema? ¿Cómo lo quiere arreglar? No, a mí no me dices eso. No, ahorita vas a ver quién soy yo. Ha abandonado a Dios. Y en vez de perdonar, prefiere hacer la guerra. ¿Es culpa de Dios? ¿Por qué si Dios existe, por qué hay tanto niño con hambre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios no les da de comer a ellos? ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios en la palabra? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay gentes que están junto a ellos que tienen para darles, ¿pero qué? Egoísmo. No, ¿por qué? No, yo no les voy a dar de comer. No. Aquí cada quien que se rasque con sus propias uñas. Egoísmo, ¿eso es culpa de Dios?
¿El egoísmo que tiene el ser humano? ¿El enriquecimiento ilícito que hacen los políticos? ¿Eso es culpa de Dios? No, pero ¿por qué Dios no hace nada? Es que no lo entiendes. Quieres entender con tu cacahuatito muchas cosas. Que Dios tiene el control, pero no lo va a hacer a tu manera. Pero en hacerles entender eso, hermanos, no es posible porque ellos son de abajo. Entonces sigue diciendo, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. El que me envió, conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué estaba Jehová con José? Porque hacía lo que le agradaba. ¿Está Dios contigo? Sí, pastor, yo soy cristiano. No te pregunté eso. ¿Está Dios contigo? ¿Haces lo que a Dios le agrada? Por eso dice, el que me envió está conmigo. Hermanos, no hay nada que nos separe tanto de Dios como nuestra maldita propia voluntad. Es lo que más nos separa de Dios. No, Dios dijo esto, que haga yo esto. A mí me vale, yo voy a hacer esto. No hay nada que te separe más de Dios que eso. Hermanos, cuando prefieres desobedecer a Dios y hacer lo que te plazca, estarás rodeado de muchos en tu caminar, pero en realidad estás solo. Estás solo. Porque Dios no está contigo. Porque no hay nada que nos separe más de Dios que tu propia voluntad. Vámonos por la parte final. Otro punto, su belleza. Dice la palabra en Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esto nos da pie, hermanos, a la próxima lección de la semana que viene, que es la tentación. La tentación. Pero ahorita no nos corresponde eso. O sea, nos corresponde aquí que José era de hermoso semblante y de bella apariencia. El Señor Jesucristo, por un lado, era el más despreciado entre los hombres, pero por otro lado, Él era el resplandor de la gloria de Dios. Y hermanos, cuando alguien lograba ver eso, o sea, Jesús, hermanos, Jesús era un hombre común. Era un hombre común, o sea, de estatura promedio, con dientes, con barba. Porque en esos tiempos, o los musulmanes, si te das cuenta, los musulmanes, los árabes y los israelitas se dejan la barba, porque es símbolo de madurez. Entonces, Jesús también hizo lo mismo. ¿Qué? Hizo lo mismo. Bueno, pero cuando alguien lograba ver más allá del ser humano, o sea, cuando alguien lograba ver más allá del Jesús humano, caían rendidos y humillados, diciendo, Señor mío y Dios mío. Hermanos, esa es la belleza que debemos cultivar. Esa es la belleza que debemos cultivar. Mira, una belleza física es pasajera. No estoy diciendo que no te preocupes por el cuerpo, ¿eh? Es bueno que te preocupes por el cuerpo. ¿Quieres durarle a tus hijos muchos años? Pues cuida tu alimentación. Cuida los excesos en tu cuerpo. Si quieres ver a tus nietos, pues obviamente tienes que cuidarte. O sea, ya la vida loca, déjalo un poquito de lado.
El cuerpo, ¿sabes que el cuerpo no está hecho para, por decir, cuando alguien se pone hasta atrás, o sea, se pone una borrachera, ¿sabes que el cuerpo no está capacitado para eso? El cuerpo, cuando te mareas y todo eso, es un método de defensa para que ya no le metas más al cuerpo, porque te puedes morir. El cuerpo no está para eso. No fue diseñado para eso. ¿Por qué crees que hay muchas enfermedades? Porque sometemos al cuerpo a cosas a las cuales no está diseñado. Abusamos del físico. Entonces obviamente viene algo repercutivo. Entonces, una belleza física es pasajera, pero una belleza espiritual, hermanos, es más profunda cada vez más. Una belleza física es pasajera. Puede ser hermoso durante tu juventud, pero cuando lleguen los 40, pues ya vas para abajo. Ya no es lo mismo. No tienes la misma resistencia física, tus músculos empiezan a atrofiarse más, tus tendones, tus coyunturas, tu vista no es la misma. Es más, hasta tu misma saliva no es la misma. Cambia. Ya no eres el mismo. Pero que seas un hombre de 40, una mujer de 40, pero que tengas una belleza espiritual plena. Eso es lo que debes cultivar. José vivía como con el Señor presente. Mira, hubiera podido ser un joven malhumorado. Eso quiere decir de bella presencia. O sea, no era un joven de que pues como estaba amargado. Oye, José, tráete ese costal. Todos me mandan, todos me mandan. ¿Eso es bella presencia? O sea, no se refiere solamente al físico de José. Estaba jovencito, tenía 17, 18 años. Estaba en la plena juventud. Y pues todo joven tiene su ver. Pero podrá ser, o sea, tú ves por decir a las de la televisión. Son mujeres bellas en la pantalla grande. Pero hermanos, a mí me ha tocado ver entrevistas con ellas. Son mujeres tan vacías. Date cuenta en la belleza, en la Miss Universo. La preguntan, ¿quién fue Confucio? El que inventó la confusión. O sea, tienen belleza, o sea, son muy hermosas, pero tienen una cultura. ¿Por qué? Porque se han preocupado por cultivar lo externo. Pues obviamente van a un concurso así. Pero ¿qué pasa con la mental, con lo espiritual? Por los suelos. Entonces, ¿por qué se preocupó más José? Por la belleza espiritual. José no era un joven que lloró todo el tiempo. Ay, pobre de mí. Ay, mi papito, ¿dónde estará? Que me consuele. ¿Dónde está, papi? Búscame. ¿Te imaginas un joven así? ¿Tendría bella presencia? ¿Lo dejarían a cargo de todo? Entonces, ¿por qué será a lo mejor que no eres el jefe de tu departamento? ¿O por qué no eres el coordinador o el encargado? ¿Por qué será? Porque a lo mejor hay cosas aquí que has cultivado mucho, muy, muy físicamente, pero no has cuidado tu corazón. Por eso no tienes la capacidad. Hermanos, José no miraba hacia atrás, sino que se entregó por completo a lo que venía hacia adelante. Hermanos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Es que antes sí teníamos dinero, pastor, antes sí teníamos, y ahora como que vivimos al día. Ya deja de mortificarte por eso. Deja de estar mirando lo que tú hacías antes. ¿Qué estás haciendo ahorita?
Y termino con esto, hermanos. Génesis 39:3. Para ver el último punto aquí. Que ya se me acabó el tiempo. Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A ver, pregunta, ¿cómo lo vio? Le fue y le dijo: José, ¿Jehová está contigo? ¿Cómo se va a dar cuenta la gente que Dios está contigo? Por cómo él vivía. No se andaba quejando, ni hablando mal de sus hermanos, ni se andaba acusando de que, ay, me vendieron, ay, me aborrecieron, ay, me rechazaron. Silencio. Tal vez le preguntaban de su familia: ¿de dónde eres, José? Soy israelita, mi padre se quedó allá. ¿Qué andas haciendo aquí? Pues me tocó esto. Dios quiso que yo viviera esto. ¿Por qué era bendición, José? ¿Por qué era de bendición? Porque se sometió a la voluntad de Dios. Mira, muchos dicen esto: es que el que si tú eres cristiano, debes tener las mejores calificaciones porque eres hijo de Dios. Bueno, yo no me pongo a eso. El cristiano debe dar ese testimonio de que es un buen estudiante. Pero ¿de qué te sirve tener 10 en la escuela y 0 con Dios? Mira, yo no me estoy oponiendo a eso, pero yo cuando yo era adolescente, ese era un problema en mi familia. Pues los primos en el cuadro de honor. Y no, es que si tú eres cristiano tienes que estar allí. Ok, se esforzaban tanto. Pero ahora pregúntame dónde están. En la iglesia no están. Cada quien haciendo su vida. Mira, con decirte que una se quiso suicidar porque para ella Dios era injusto. Y con los 10 del cuadro de honor. ¿De qué te sirve tener el 10 en el mundo y 0 con Dios? Digo, ojo, no estoy diciendo que no seas un buen estudiante. Tienes que cumplir, tienes que ser alguien que haga sus tareas, que asista a clases, que no se sale de sus clases, que asista, que vea por sus calificaciones. Sí. Pero así como te esfuerzas en la escuela, tienes que esforzarte con Dios. Ese es el punto de José. Por eso él era de bendición. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de someterse a Dios. Por eso. Y Potifar se dio cuenta. Y la gente de su casa. ¿Y qué hizo Potifar? Le dio toda la autoridad. Qué gran paradoja, ¿verdad? El esclavo solitario, abandonado y expulsado, toda la casa, todo el ambiente fue impactado y compenetrado por él. Entonces termino con este verso, Romanos 8:28, y con eso vamos a terminar. Entonces, eso, hermanos, es que Jehová esté contigo. ¿Está Jehová contigo? Procura que sí. Procura que sí. Aunque estés solo, aunque todos te hayan abandonado, aunque te hayan traicionado, aunque te hayan mentido, sí. Sí. Eso es el hombre. Pero que Jehová esté contigo. A lo mejor los que tú conoces no van a estar contigo. Hasta tu propia familia tal vez te puede abandonar. Pero que Jehová esté contigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como escrito está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, estás seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo que venga podrá separarte del amor de Dios, porque Dios está contigo. Amén. Vamos a orar, hermanos.